Hemos hablado hartas veces de la obediencia, pero hoy vamos a hablar de las consecuencias de la desobediencia. Ese es el título que lleva esta palabra, las consecuencias de la desobediencia. Bueno, por contrapartida, la obediencia sabemos lo que es, ¿no es cierto? En nuestra sociedad sin Dios, este no es un tema muy popular, muy relevante, muy considerado. No es un tema muy considerado. Está fuera de sus vidas. Vemos a diario el tema de la desobediencia. Vemos incluso bueno, ya a todo nivel, en todo ámbito de cosas. En la educación, las empresas, el gobierno, todo, políticos, en todas partes. En todas partes vemos personas fluyendo en este principio de las tinieblas, de la desobediencia. Que el problema de la desobediencia lo hemos visto, a veces hay marchas, qué sé yo, y hemos visto muchas veces, yo siempre lo digo, cuando estos grafitis, estos rayados sin Dios ni ley. ¿Han visto esos rayados? Eso es un caos, eso es caos, eso es anarquía. El que está detrás de eso sabemos quién es, el enemigo. Ese es una rebelión, es rebelión. Existe una rebelión generalizada hacia Dios en nuestra sociedad y en el mundo entero. En muchas personas, muchas sociedades, hay una rebelión abierta a todos los principios de Dios, los principios establecidos por Dios. Y frente a este caos moral está la palabra de Dios. Frente a todo este caos, a toda esta desobediencia, está la palabra de Dios, que nos muestra, nos indica cómo alinearnos a la palabra del Señor. Un verdadero discípulo, aquel que ha nacido de nuevo, aquel convertido, toma bien en serio la palabra de Dios, toma bien en serio lo que el Señor dice, toma bien en serio la opinión de Dios para su vida. Es su norma de conducta. O sea, lo que Dios dice, esa es mi norma, lo que establece mi vida completa. El verdadero discípulo, como les decía, toma bien en serio las palabras, la opinión de Dios, las lee, el Señor ha dejado escrita su voluntad, lee, las cree, las internaliza y las pone por obra. Ese es el verdadero discípulo del Señor, el que cree. En cambio, el que no se sujeta a la palabra de Dios, considera la opinión de Dios como una opinión más. Así, dentro de todas las opiniones que hay en este universo, en este mundo, considera la opinión de Dios como una opinión más nomás. Y si la opinión de Dios se ajusta a mi opinión propia, la acepto. Si no, no la acepto. ¿Se dan cuenta la altivez que hay detrás de esa manera de pensar? O sea, mi forma de pensar está aquí. Y la opinión de Dios, yo la comparo. Si no se ajusta a lo que yo pienso, no la considero. Así piensa, así el mundo toma la opinión de Dios. En muchas partes hemos visto que no se considera. Y la obediencia trae el favor de Dios a nuestras vidas. Siempre. El que obedece trae el favor de Dios a nuestras vidas. O sea, Dios está de nuestra parte. Y por
Por contrapartida, la desobediencia trae maldición. La obediencia, bendición. La desobediencia, maldición. La desobediencia, que en el mundo se ve como algo muy liviano, muy simple, la desobediencia es rebelión. ¿Sabemos quién es el que se rebeló frente a Dios? Y ya sabemos que las tinieblas, o sea, la rebelión, perdón, viene directamente de las tinieblas. Recordemos que Lucifer fue el primero que se rebeló contra Dios y además codició, porque dijo, subiré al cielo, quiero estar sentado, quiero estar ahí, arriba. Hubo codicia, rebelión y codicia en su corazón. Vamos a ver qué nos dice la palabra en relación a las consecuencias de la desobediencia. Vamos a ver un caso de rebelión en el Antiguo Testamento. Y de este caso podemos extraer principios para nuestras vidas, principios de vida. Primero quiero definir una palabra que es anatema, porque la vamos a encontrar en la Escritura, para que una palabra que no ocupamos mucho, que es un poco desconocida. Anatema viene del griego jerem y significa objeto condenado. Anatema significa maldito, maldición. Eso es anatema. Entonces vamos a ver hoy que Dios da una orden. Vamos a ver que una persona, en este caso Acán, vamos a ver el caso de Acán, dentro del ejército de Israel había un hombre, Acán. Él desobedeció esta orden. Vamos a ver las consecuencias que se produjeron en la vida de él y en general, y la sentencia al final. La desobediencia trae consecuencias, amados. La desobediencia trae consecuencias. Vamos a ver qué consecuencias. El contexto. Israel ya ha andado por el desierto 40 años y está entrando a la tierra prometida, a Canaán. Y aquí, cuando entran a Canaán, se encuentran con varias culturas, todas culturas paganas. Y la primera ciudad con la cual se encuentran y van a hacerle frente es la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad, como muchas en la antigüedad, que estaba rodeada por muros fuertes, muy fuertes, justamente para proteger la ciudad. Entonces, antes de la invasión a Jericó, Dios le da instrucciones bien claras a Israel. Le da las instrucciones a Josué, que estaba al mando del ejército, y él las transmite a todo el ejército, a todo el pueblo. Le da las instrucciones, y son instrucciones bien claras. Y le da una estrategia de guerra bastante atípica, ¿no es cierto? Bastante atípica. Tenían que rodear la ciudad, después tocar las trompetas y al final, al séptimo día, porque eran 7 días, al séptimo día, gritar. Esa era la estrategia de guerra. Yo creo que los soldados no entendieron mucho, o sea, ¿cómo si tenemos que ir con la espada? Claro, iban con la espada, pero los muros fueron derribados por el poder de Dios. Amén. Porque ellos creyeron en la palabra de Dios, creyeron en la estrategia y los muros cayeron. Cuando dieron vuelta, cuando tocaron las trompetas, iban los levitas con el arca y después todos gritan y milagrosamente caen los muros de Jericó. Entonces la orden era bien precisa, bien precisa. Dice, y con esta orden Dios les da una advertencia. Vamos a ir a Josué 6. Y ahí vamos a estar, en Josué capítulo 6 y después al 7 también. Pero vamos a ir a Josué 6.
Josué, Antiguo Testamento, está después de Jueces. Aquí en Josué 6, versículos 18 y 19, dice, porque juntamente con la estrategia de guerra les da una advertencia en esa orden. Dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces Dios les da la estrategia y les da una orden bien precisa, bien clara. ¿Y cuál era la orden? No tocar ni tomar cosas del anatema, o sea, cosas malditas, cosas que traen maldición. Y además dice que todo el oro y la plata tenían que ser consagrados a Jehová. Eso sí podían tomarlo, iban a ser consagradas esas cosas. Entonces cuando dice no tocar ni tomar cosas del anatema, se refiere a no tocar, a no tomar algún objeto que sea maldito, es decir, que ha sido consagrado a las divinidades propias de las culturas paganas. Aquí yo recuerdo a Daniel, cuando él dijo que no iba a comer de la comida del rey para no contaminarse. ¿La comida estaba contaminada? ¿Estaba envenenada? ¿Era mala? Al contrario, debe haber sido la mejor comida, exquisita. Faisane, me imagino, qué sé yo. Pero él dijo que no se iba a contaminar porque él estaba pensando en lo espiritual, no en la comida física. Porque la comida eran consagradas a las divinidades paganas. Y para que ustedes sepan, de Babilonia viene toda la influencia pagana, toda la influencia pagana que se ha esparcido en todo el mundo. Entonces, el Señor le dice, no toquéis ni toméis del anatema. Y además el Señor les advierte que si no obedecen, harán anatema el campamento de Israel. Traerán maldición al campamento de Israel. Es una advertencia, ¿no es cierto? Bien clara. Pero, como les decía antes, Acán era un soldado del ejército y él desobedeció. Escuchó la orden y desobedeció. O sea, tomó la decisión de rebelarse. Desobedeció abiertamente, deliberadamente. No es que haya entendido mal, sino que abiertamente desobedeció de manera deliberada. Ahí después ustedes pueden leer qué pasa con el que desobedece de manera deliberada en Hebreos 10:26 y los versículos que siguen. Después lo puede leer en su casa. Entonces, Acán, en el corazón de Acán, ¿qué es lo que hubo? Rebelión y codicia. Acuérdense, ¿quién fue el que tuvo rebelión y codicia? Ya, de ahí viene todo esto. Rebelión y codicia. Y además le sumó un cinismo, porque él estaba calladito, escondió su pecado, lo disimuló. ¿Y esto les recuerda algo de Edén? Las hojas de higuera. ¿Se acuerdan? Tapar el pecado. Y esta desobediencia de Acán aparece en Josué 7, capítulo 7, versículo 1, que debe ser la siguiente hoja. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Prevaricación, entre paréntesis, es desobediencia, rebelión. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá,
tomó del anatema, y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, una desobediencia deliberada. Esta desobediencia deliberada provoca la ira de Dios. No es que él se equivocó, entendió mal, no, fue deliberada. Tomó del anatema. ¿Y qué es lo que tomó él? Él tomó un manto babilónico. Me imagino debe haber sido muy bonito, qué sé yo, era un manto babilónico. Lo codició y mintió. ¿Por qué mintió? Porque encubrió su pecado. O sea, llegó como si nada, como decimos nosotros. Acán actuó en abierta rebelión. Abierta rebelión. Y solo confesó su pecado cuando se vio acorralado, como lo decimos. Cuando lo pillaron, cuando descubrieron quién había sido. Solamente ahí, cuando ya no tenía ni una alternativa para dónde escapar, dijo, sí, yo lo robé y codicié. Después de Jericó, la segunda batalla fue ir a la ciudad de Ai. Tenían que conquistar esta ciudad, Ai, que es con H-A-I, Ai. Y aquí, ¿por qué? Y en esta batalla, Israel pierde, pero estrepitosamente. Pierde, es derrotado. Ellos no podían entender cómo si días antes habían entrado a Jericó, habían arrasado con esta ciudad fortificada, mucho más fuerte, y en Ai sufren una derrota, pero estrepitosa. Entonces vamos a ver el por qué Israel es derrotado. Su derrota se debió a la desobediencia de la orden de Dios. Dice que tomaron objeto del anatema y mintieron. Al parecer Acán fue con sus hijos también. O sea, no era una persona, tenía unos cómplices. Y Dios se comunica con Josué. Dios le hablaba a Josué. Así como le hablaba a Moisés, aquí a Josué también le hablaba. Y esto está también en Josué capítulo 7, pero el versículo 10, del 10 al 12. Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate. Le dice levántate porque Josué se había postrado, por eso le dice levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. O sea, iban a huir. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Aquí el Señor le está comunicando a Josué el por qué, la razón de por qué Israel fue derrotado en esta batalla con la ciudad de Ai. Aquí vemos que el pecado de Acán contaminó, no solamente se contaminó él, sino que contaminó a todo Israel. O sea, el pecado es como una enfermedad contagiosa, es como una lepra. Él pecó, desobedeció el mandato del Señor y contaminó. Se contaminó él y contaminó a todo el ejército. Dios no puede ser engañado nunca, ni antes ni ahora. Aunque tapemos nuestro pecado, aunque pongamos caras, disimulemos, porque Acán disimuló. Pasó algún tiempo, algunos días, hasta que lo descubrieron. Él disimuló, pero Dios no puede ser engañado.
Así que Dios le expresa lo que sucedió. Le habla con Josué y le dice todo lo que sucedió. Entonces aquí vemos que el pecado personal le afecta a la misma persona y a la persona, a los que están cercas. En este caso, a Israel. ¿Y qué le dice? Que dice en el versículo, ni estaré más con vosotros. O sea, Él se aleja. Dios se aleja cuando hay pecado. Dios se aleja cuando hay pecado. El pecado aleja. Es un obstáculo, corta la relación de la persona con Él, con Dios. Y solo dice que va a volver cuando saquen el anatema, cuando destruyereis, dice, el anatema del medio de vosotros. Es que las consecuencias son bien graves. El pecado a veces se muestra, como hablaba antes, este mundo sin Dios que no considera su palabra, ve el pecado súper liviano, así como, casi como un juego nomás, como si quiero obedezco, si quiero no desobedezco. Pero las consecuencias son graves, son graves. Vamos a Proverbios. Proverbios 28. Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. Dice, quien cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muy claro. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia de Dios alcanzará misericordia. Cuando exponemos el pecado, cuando lo confesamos, cuando nos arrepentimos y lo declaramos, el Señor extiende su misericordia. Es una verdad muy clara lo que dice este proverbio. El que se aparta del pecado alcanzará la misericordia de Dios. Apartarse del pecado. Amados, apartémonos de todo pecado, de todo, de todo. Dice, si encubrimos nuestros pecados, se desata la ira de Dios. Así dice el proverbio. Claro. Pero si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos, alcanzaremos la misericordia de Dios. Su perdón nos va a limpiar. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera Juan 1:9. Gracias, Señor. No la pongan, después la pueden leer. Primera Juan 1:9. Cuando el Hijo de Dios o la hija de Dios se aferra a la mundanalidad, sufre una derrota espiritual rotunda, donde su pecado lo afecta a él y afecta a los más cercanos. Acán no confesó su pecado, no confesó su pecado. Él no se arrepintió. Él lo declaró cuando fue encarado, cuando fue descubierto. Él ya él lo declaró, él lo confesó cuando ya no tenía cómo ocultarlo más. Y su actitud trajo consecuencias para él y para todo el ejército. ¿Se dan cuenta? Una persona,
influyó en todo el ejército, la desobediencia de Acán. Ay, entre paréntesis, cuando invadieron Ai, murieron cerca de 28 personas, algo así. Y esas muertes fueron a causa de la desobediencia de Acán. Entonces, no nos hagamos parte, para nada, no nos hagamos parte con el mal. El verdadero convertido se aleja tajantemente, de manera radical, frente al pecado y frente a cualquier objeto que son consagrados a las tinieblas. Aquí el Señor, la orden que les da, dice, no toquéis ni, ¿qué más dice? No toquéis ni toméis. No toquéis ni toméis objetos del anatema. Entonces, cualquier objeto que sea consagrado a las tinieblas, objeto que Dios no aprueba, incluso, aunque sean a veces recuerdos de familia, regalos, con la mejor intención y el mayor amor que la persona me los dio, yo le puedo decir, gracias tía, gracias abuelita, gracias, muchas gracias, pero no lo acepto. A veces pueden ser imágenes, medallitas, objetos para protección, ¿se acuerdan? No sé si todavía existe esa costumbre, pero antes era una cintita roja aquí, que para protección. Entonces, ninguna de esas cosas vienen del Señor. Ninguna. Es más, todas vienen de las tinieblas. Nuestra mayor protección es Jesucristo. Amén. Es la fe en Jesucristo. Así que no necesitamos cintita roja, no necesitamos nada, ningún objeto, estos que se ponen detrás de la puerta, tampoco. Gracias, Incluso Señor. a veces puede ser algún adorno. ¿Por qué digo esto? Porque Acán tomó de un manto babilónico. Dijo, ¡ay, qué bonito! Lo puedo poner en mi tienda, qué sé yo. Bien bonito. Pero a veces pueden ser cosas muy bonitas, pero consagradas a las divinidades paganas. Así que despojémonos de todo eso. Despojarse es pescarlo, tomar, y se bota. Es que me lo regaló qué sé yo. No. Seamos consecuentes. Seamos consecuentes. Si decimos seguir a Cristo, seamos consecuentes a la opinión de Él. Seamos radicales en caminar en santidad. Santidad es todo. Santidad involucra todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy oyendo? ¿Lo que veo le agrada al Señor? Lo que escucho, a veces comentarios, chismes, yo cierro mis oídos y no me hago parte de eso. Eso es santidad. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, ¿sale de nuestra boca palabras de edificación o palabras a veces de maldición? Palabras que no edifican. Nuestra mente piensa, nuestra mente es la mente de Cristo. ¿Estoy renovando la mente de Cristo a diario cuando leo su palabra? ¿O mi mente divaga y anda por aquí, por allá de manera desordenada, fuera de lo que me establece la palabra? Entonces, peleemos nuestra santidad, como hemos dicho antes. O sea, defendamos nuestra santidad. Nuestra santidad. Y no nos hagamos parte con estos objetos del anatema, como aquí la orden era bien clara para el pueblo de Israel. Y si es así, arrepintámonos, presentémonos frente al Señor. Señor, me arrepiento porque por ignorancia, yo tomaba de esto y me hacía parte, porque cuando uno se hace parte, se hace parte de, a veces, no sé, cosas o objetos o costumbres a veces. Uno se hace parte del anatema. Así que seamos radicales en deshacernos de todos esos
objetos, incluso costumbres que traemos. Amados, como acabamos de ver, la desobediencia trae consecuencias nefastas, trae maldición. En cambio, la obediencia trae la misericordia del Señor. La rebelión contamina. Es como una peste. Es como una enfermedad contagiosa, muy contagiosa. Contamina a mí, contamina a mi alma y contamina a los más cercanos, contamina a la familia. Así que, por el contrario, la obediencia a Dios trae las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Que la obediencia sea parte real en nuestras vidas y tomando pasos concretos de santidad, caminando en santidad. Amén. Amén. Amén.